Amados, les quiero compartir algo de mi corazón. Mi abuela tiene 93 años y hace un par de años perdió su memoria a corto plazo. Entonces, yo ya sé que cada vez que le llame a mi abuela, que está a más de 9,000 kilómetros de distancia, al menos la primera media hora de nuestra plática va a ser, ella me platica algo y luego como que se resetea y me lo vuelve a platicar, y me lo vuelve a platicar, y me lo vuelve a platicar. Y después de media hora más o menos como que calienta motores y podemos tener una plática. He aprendido a tener amor y paciencia con mi abuela porque sé la condición en la que está. Y no puedo más que honrar sus años e insistir en el amor que le tengo. Pero si somos honestos, esa primera media hora no es una plática, porque por lo general eso que me platica de manera reiterativa también ya me lo platicó el día anterior y en la ocasión anterior en donde hablamos, y etcétera. Eso no es una plática. Pero cuando pienso esto, usted y yo solemos ir delante de Dios y hacer lo mismo que hace mi abuela. La diferencia, amados, es que mi abuela perdió su memoria a corto plazo a sus 93 años de edad. Y nosotros, en nuestro sano juicio, en nuestra edad todavía consciente, vamos delante de Dios y hacemos lo que un anciano sin memoria a corto plazo. Amados, muy buenos días. Yo sé que se escucha súper rudo esto que le acabo de decir, pero sí, hay veces que nuestra oración es más que lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es más, hay gente que todavía se la pone más fácil y decide repetir una oración como el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Y mucha gente se escuda de esta es la oración que nos enseñó Jesús. No. Habría que leer la Biblia para entender que no es la oración que nos enseñó Jesús. Porque, insisto, la oración, amados, es un diálogo con Dios. Y si usted y yo nos presentamos delante de Dios y no vamos más que a repetirle lo mismo, ¿en dónde está el diálogo? ¿En qué beneficia a Dios que usted y yo vayamos a decirle una oración repetida o a decirle cada vez lo mismo? ¿En qué nos beneficia a nosotros? No tiene ningún beneficio. Porque a menos que tuviéramos una conciencia profunda de lo que significa una oración como el Padre Nuestro y tuviéramos un contexto cultural, bíblico, emocional, de todo lo que encierra el Padre Nuestro, tendríamos una oración tan profunda que nunca la volveríamos a hacer de la misma manera y que nunca nos atreveríamos a repetirla porque entendimos de qué se trataba lo que Jesús nos dijo. Yo acompaño mi libro de lectura diaria, que es la Biblia, con un libro que me fascina. Se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, y si lo quiere con todo gusto se lo comparto. Es un libro maravilloso, en donde nos explica la cultura alrededor de todas las cosas que dice la Biblia. Es decir, nos da el contexto de todo lo que pasaba y cómo pasaban las cosas en esos tiempos. A lo que quiero llegar con esto, en este micro taller de oración, tenemos que tener una conciencia de a qué vamos delante de Dios. Porque si nosotros pretendemos ir a repetir y repetir lo mismo y pensando que con eso vamos a cansar a Dios hasta que nos dé lo que queremos, estamos muy equivocados. Mire, yo tengo más de 2 años hablando la misma plática con mi abuela y no me he cansado, imagínese Dios. Pero fíjese nada más lo que dice la palabra. En Mateo 6, versículo 7 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que en sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Esto está escrito en la Biblia. En el versículo 9 empieza el Padre Nuestro, pero en el versículo 7 hace esta advertencia. Amados, orar no tiene nada que ver con repetir. Lo hemos visto y usted y yo coincidimos en esto. La oración es un diálogo. Entonces, ¿por qué habríamos de llegar a una conversación íntima con un monólogo repetitivo? No hace ningún sentido.
Cuando hablamos de la oración estamos dispuestos a tener una plática de amor. Es más, hablábamos hace unos días de que pudiéramos tener silencios incómodos, pero también podemos tener silencios cómodos, en donde podemos solamente ser y estar y sabernos en la presencia de Dios. Y a lo mejor en otra ocasión voy a hablar más a detalle de esto. Pero piense esto. Si usted quiere repetir una frase o una oración, o si usted quiere insistir en ir con lo mismo una y otra vez delante de Dios, la verdad es que no va a ser más que perder su tiempo. Dios tiene tanto de qué hablarnos y puede llenar nuestro corazón de tal manera que podamos hablar de cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero Dios no nos va a dar temas tan grandes y tan profundos de los que no podamos ser parte. El objetivo de que nos hable estas cosas grandes y profundas que no conocemos es que nos quiere hacer parte. Y que juntamente con lo que nos hable, nos dará tema y seguiremos platicando y entendiendo y creceremos cada día más, como dice Pablo, hasta que seamos perfeccionados a la estatura de Jesús. Amados, la oración tiene ese objetivo, el hacernos crecer, el enseñarnos cosas nuevas y que nuestro vocabulario, tanto terrenal como espiritual como intelectual, crezca tanto que podamos tener pláticas profundas con Dios. La oración es el ejercicio de tener pláticas cada vez más profundas con Dios. ¿Lo ha pensado? Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos el lunes. Cuénteme qué opina y que Dios le bendiga abundantemente.